a mí me gustaría señalar las 10 conclusiones que, a mi juicio, definen el escenario al que nos dirigimos. O sea, sería ahora sí un viaje como al futuro más inmediato, y aquí me aventuro a hacer algunas propuestas, no sé si polémicas, pero al menos sí atrevidas, y que son las siguientes. Lo primero es que la portada, en el sentido tradicional, ha muerto. El home site ya no es, o ya no juega el mismo papel que hasta el momento había jugado o que juegan las portadas de soporte impreso. Y esto lo digo porque no olvidemos que nuestros usuarios van a llegar a nuestros cibermedios a veces a través del home site, pero muchas otras veces desde links, comentarios, blogs, enlaces, posts de otras muchas páginas. Es decir, la puerta de entrada a nuestro contenido ya no va a ser únicamente la portada. En segundo lugar, el diseño de Internet, esto es una tendencia que se está aplicando ya bastante en Europa, se está tornando un diseño líquido. No es un diseño estático, inamovible, sino que el usuario va a tener cada vez mayor posibilidad de reformular o rediseñar el sitio web que quiere consultar o donde quiere encontrar información. El valor diferencial, el valor que distinguirá a los cibermedios ya no será exclusivamente la creación de contenidos, o lo que es lo mismo. Los periodistas no se van a limitar a crear contenidos, sino que sobre todo, lo van a hacer evidentemente, pero también van a trabajar como gestores de la información, cartógrafos, orientadores y especialmente como filtros que asesoren a los usuarios que llegan a la red y que no quieren encontrar en Google millones de respuestas, sino itinerarios claros que les permitan no perder el tiempo y localizar rápidamente la información que les interesa. Las secciones, el concepto tradicional de sección, economía, política, deporte, sociedad, como pasaba con la portada, va a seguir existiendo, pero poco a poco va a tener que convivir con los tags o etiquetas, esas palabras clave que sirven para identificar los contenidos que circulan por Internet, para que los buscadores los detecten, y que van a empezar a jugar también un papel similar a la estructuración por secciones, es decir, van a ayudar a organizar la información. El ciberperiodismo es una conversación, ya no es un emisor que tiene acceso a las fuentes y a los instrumentos y que habla, sino es una conversación constante y continuada con los usuarios. No olvidemos que hay medios que están construyendo sus contenidos de portada, sus secciones, priorizando unas noticias u otras en función de lo que los usuarios piden, votan o consideran más importante. Debemos entender nuestro cibermedio no como un destino, sino como un punto de paso. Recuerdo una entrevista con un directivo de una agencia de noticias en Internet, en España, que dice: a mí no me interesa que mis usuarios vengan a mi sitio web. Podría parecer contradictorio. A mí no me interesa que vengan, a mí me interesa que pasen. Que mi web sea el mejor cruce de caminos, el mejor punto para decidir hacia dónde voy ahora. Es decir, que sea un punto de paso. Otro aspecto también bastante complejo, pero que tiene su sentido común, es que los contenidos se van a volver eternos. ¿Qué quiere decir eso si estamos hablando de actualidad, de inmediato? Pues justamente que tendremos que empezar a construir historias, contenidos, noticias, reportajes que tengan interés hoy, pero que también tengan interés dentro de un mes o de un año. Y alguien quiera pagar o tenga interés de recuperarlos de un fondo documental, de una hemeroteca, de un archivo. Entonces esto sí que es un reto un poquito más complicado. Crear contenidos que sean válidos, que tengan vigencia hoy por su vínculo con la actualidad, pero también dentro de un periodo de tiempo concreto. Y ya así, aquí si finalizamos, el periodista ya no es multimedia, sino multiplataforma, sabe trabajar en diferentes herramientas, en diferentes escenarios tecnológicos, sabe trabajar para radio, para prensa, para tele, o sea, conoce las nociones básicas de cada uno de esos soportes. Eso exige pues, una mejor formación y, como decía el otro autor, pues también una mejora de las condiciones de trabajo. Un aspecto decisivo son las redes sociales, son las principales aliadas de los medios. La semana pasada estalló una coche bomba de ETA, un grupo terrorista que existe en España, en el campus de la Universidad de Navarra. Imagínense esto, me resultó muy impactante. El principal medio de comunicación que informó del atentado fue una red social de estudiantes que se llama Twenty. No fue ni El País, ni La Vanguardia, ni Correo Vasco, ni el Diario de Navarra. Fue una red social. Los estudiantes pasaron lista de quiénes estaban en ese lugar y cuántos estaban sanos y salvos a través de la red social. Y muchos medios están empezando ya a incorporar redes sociales en sus plataformas, porque es la forma
que conseguir un público interesado o que tiene gusto por un determinado conjunto de temas. Y por último decir que para gestionar un cibermedio debemos pensar en años y no en días. Se equivoca también quien crea que en pocas semanas, en pocos meses va a obtener beneficios o va a conseguir recuperar la inversión que ha realizado. El trabajo es a largo plazo y es un trabajo en años. ¿Cuáles son las necesidades del ciberperiodista? A mi juicio, primero tenemos que aprender a escribir. O sea, no sabemos escribir para Internet. Tenemos que aprender a leer, es decir, no se lee igual en Internet que en el resto de soportes. Tenemos que aprender a escuchar. Ya no somos los únicos, sino que recibimos información y propuestas de muchos otros usuarios que también son protagonistas. Tenemos que aprender a buscar la información en ese laberinto informativo, en esa sociedad, no de la información, sino de la infoxicación que es Internet. Tenemos que aprender a validar toda esa marabunta de información que circula por Internet y que, como veíamos algunos ejemplos, a veces es verdadera y útil, pero a veces es falsa y también bastante peligrosa. Tenemos que aprender a gestionar, organizar, poner orden, también para facilitar la navegación del usuario en esa ingente cantidad de información. Y en último término, está lo más creativo, tenemos que aprender a experimentar, a buscar nuevos productos, nuevas vías de difusión de los contenidos, nuevas maneras de relacionarnos con la audiencia. Y esto nos permite decir, ahora sí termino, que el ciberperiodista no es un técnico, no es un diseñador web, no es un experto en informática, que el periodista no es el único de este discurso polifónico, plural, donde todos pueden participar, que el periodista ya no solo informa, ya no solo crea contenidos, sino que también es un cartógrafo de Internet, y que el ciberperiodista es ante todo periodista, es un profesional de la comunicación, es digital, es decir, conoce y sabe cuáles son las posibilidades tecnológicas del medio, y en último término es imprescindible. Es decir, ahora más que nunca se necesita gente que quiera trabajar de este oficio que para algunos es la mejor y la más bonita profesión que existe.